El idioma español reconoce la diferencia entre conciencia con SC y conciencia con C. Y ambas son cualidades, facultades muy importantes para el desarrollo espiritual. Entonces, conciencia con SC es esta facultad de darnos cuenta, ¿sí? Y es algo que se puede desarrollar en un grado sumo, ¿no? En la espiritualidad moderna es precisamente a esta facultad a la que se hace más referencia, al darnos cuenta, ¿sí? Las enseñanzas, por ejemplo, de Eckhart Tolle tratan sobre esto, sobre el darnos cuenta, la conciencia con SC, ¿sí? Y está muy en boga, pues, hablar de estas cosas y todo aquello que nos ayuda en el desarrollo espiritual. En el budismo, por ejemplo, la conciencia no es algo continuo, como actualmente, pues, algunas cosas, como se mencionan en la actualidad, ¿no? Como despierta tu conciencia, y como si la conciencia perdurara, fuera la digamos, facultad o el estado superior del ser, casi como si fueran uno unido al otro, y que puede perdurar a través de las vidas, ¿no? En el budismo, por ejemplo, la conciencia es algo mucho más enfocado, mucho más preciso, y para ellos entonces está el asunto de que para un momento de conciencia debe haber un objeto, un sentido y un momento de contacto entre ellos, y cuando estas tres cosas se juntan, hay un momento de conciencia. En todo caso, es esta facultad de darnos cuenta sobre las cosas, es el estado que hay que lograr, pero la indicación mejor para cultivarla, espiritualmente hablando, es cuando hablamos de atención, ¿sí? Pon atención o estate atento son indicaciones más claras para la mente, son cosas que la mente puede utilizar, ¿sabes? Porque este asunto, por ejemplo, de despierta tu conciencia, no dice mucho, ¿sabes? No es una indicación que la mente pueda seguir y hacer algo con ello. Aunque estén relacionadas, es más pon atención o estate atento. Entonces se activa la conciencia, pero la indicación para la mente es la atención. Esto es un poco, por ejemplo, como si alguien que estuviera muy decaído por falta de alimento, por falta de descanso o por falta de actividad, nosotros le dijéramos alcanza la energía y la total satisfacción corporal, ¿sí? Es mejor decirle come o bebe o descansa o haz ejercicio. Al final, una cosa es lo que se busca y otra es el medio a través del cual se busca, y tratándose de darle indicaciones a la mente, es siempre mejor el asunto de decirle a la mente lo que debe hacer. El resultado vendrá por sí mismo. Entonces, conciencia con SC es esto. Conciencia solo con C es esta facultad que nos permite distinguir lo bueno de lo malo y guiarnos por el buen camino en nuestras vidas, ¿no? Por este camino que la divinidad puso en nosotros para poder dirigirnos al destino que tenemos marcado, a un buen destino, ¿sí? Y comportarnos como los seres humanos que fuimos puestos aquí para ser. Entonces, por supuesto, también hay un poquito de esta facultad de darnos cuenta de algunas cosas, pero es algo mucho más interno, ¿sabes? Es algo que en algún momento de tu vida tú lo pudiste haber sentido, que incluso cuando no había ciertas cosas sobre las cuales nadie te había hablado,
o situaciones nuevas en tu vida que no sabías cómo afrontar, había algo muy integrado en ti, como si fuera parte de tu naturaleza, que te dijo, esto no es bueno para ti. Esta relación o este camino o un algo que te dijo no es por allí, ¿sí? La conciencia entonces es esto, y la conciencia con C, y es algo entonces más parecido, si alguien tenemos a una persona culta entre quienes escuchan, la conciencia viene a ser algo así más como el daimon de Sócrates, o un ejemplo un poquito no tan exacto, pero para que se den una idea, pues como el Pepe Grillo de Pinocho, ¿no? Como algo que te dice que está bien y que está mal, como para tu camino. Y el asunto está que en el camino espiritual también es muy valioso presentar las cosas ante la conciencia, las cosas que vamos a hacer, de manera que no hagamos cosas que nuestra conciencia no apruebe. Y esto va a marcarnos también algo muy importante, que es que no nos salgamos del camino, ¿no? Que no nos hagamos daño sin darnos cuenta, escapándonos de este camino que es bueno para nuestra alma, bueno para nosotros como seres humanos y bueno también pues para las personas que amamos, ¿no? Entonces, por supuesto se puede argumentar que este asunto de bueno o malo es algo un poco pesado para la mayoría de las personas o para algunas personas, porque está pues muy externo, ¿sí? La religión, las sociedades nos han dicho como esto es bueno, hazlo, esto no es bueno, no lo hagas. Y entonces esto es verdad, tristemente. Ahora podemos observar algunas diferencias. Me gustaría como que no se desprecie la conciencia verdadera por este asunto del bueno o malo que nos han enseñado las sociedades, ¿sí? Que por supuesto yo no estoy a favor de ello, porque esto sirve para esclavizar al ser humano. Es un poco como cuando el niño está pequeño y le dicen sé bueno, el niño no está en condiciones de interpretar, de saber esto verdaderamente. La indicación que el niño entiende es sé obediente o no molestes. Entonces las sociedades le marcan a la gente qué pensar, pero no hacen un ser humano libre, sino un ser humano temeroso, dependiente, ¿sí? Que más obediente, y muchas veces obedece cosas que van en contra de su bienestar e incluso en contra del bienestar de la sociedad a la cual pertenece, y termina haciendo un montón de cosas por esta obediencia que de ninguna manera pudiéramos calificar como buenas. Entonces, cuando hablamos de conciencia verdaderamente, hablamos de algo muy diferente, y entonces podemos ver seres humanos libres, como en el caso de Sócrates, que personas muy rectas, que en justicia no se les puede reclamar nada, ¿sí? Porque son personas muy rectas y al mismo tiempo incómodas, muy incómodas, porque a ellos no se les puede reclamar nada, pero ellos sí ven lo que está mal con los demás y lo que está mal con la sociedad, y en qué momentos esta máscara que usa la sociedad para decirte qué es bueno y qué es malo, revistiéndose de los nombres que la divinidad tiene para algunas cosas, cuando se están usando falsamente, cuando no están fomentando el bienestar para el cual fueron puestas, y cuando están ejemplificando cosas totalmente contrarias a la virtud que promulgan tener. La virtud es virtud porque procura el bien. Cuando creemos que estamos siendo virtuosos y el bien no se fomenta, no estamos pues cultivando una virtud. Entonces, volviendo al caso de Sócrates, comentábamos que son personas entonces muy rectas, pero por otro lado muy libres y incómodas, porque no son obedientes
a Dios, por si me permiten la palabra. Sé que a muchas personas no les gusta, pero conciencia es precisamente como en el caso de Sócrates, daimon, como una partícula de la divinidad que se puso en nosotros para guiar nuestros casos personales por el camino que obedece verdaderamente a las leyes universales y a la naturaleza más profunda de nuestra alma, incluso cuando esto no corresponde de una forma precisa con lo que la sociedad nos dijo que sería, ¿sí? Y entonces podemos ver algunos casos, como en mayor o menor medida, pero por ejemplo como Sócrates, como Gandhi, como Lincoln, que en algún momento la época decía esto es bueno, pero ellos claramente podían ver que no es así, ¿sí? Y había algo en su corazón, en su alma, que no podía permitirles algunas acciones que la sociedad de la época veía como buenas. Entonces es algo mucho más libre, mucho más profundo, que en justicia obedece estas virtudes verdaderas de las cuales la sociedad a veces solamente tiene el nombre o la máscara o la carcasa, ¿sí? Viendo de qué manera se aplican verdaderamente y liberando al individuo de estas formas sin vida con las cuales a veces se quiere buscar encaminar a la gente a algo que, usando el nombre de la virtud, no dirige, no conduce a un bien ni para él ni para la sociedad en la cual vive. Entonces, conciencia con ese C es este asunto del darnos cuenta, y es una facultad importantísima en el desarrollo espiritual, y la indicación para desarrollarla es la atención. Estate atento, pon atención. Y conciencia con C es esta partícula de Dios puesta en nosotros para guiar nuestros pasos de una forma personal en el buen destino, en el buen camino que nos permita dirigirnos y llegar eventualmente al destino que Dios tiene marcado para nosotros, sin poner una mácula, una mancha o un tropiezo en nuestros pasos. Y el asunto entonces está en acostumbrarnos a presentar las cosas ante nuestra conciencia para que no hacer cosas que nuestra conciencia no apruebe, verdaderamente nuestra conciencia, no la sociedad, de manera que tengamos garantizado que no nos vamos a salir de nuestro camino, del camino que Dios, que la naturaleza tienen puesto para nosotros, y que vamos a ser el ser humano para el cual fuimos puestos aquí para ser, ¿sí? Quisiera comentar que algunas veces se puede argumentar que es que mi conciencia, no hay nada que mi conciencia me reproche, pero esto es difícilmente cierto si llevamos una vida de dejadez, de molicie, de pereza, ¿sí? Muchas veces lo que puede suceder realmente es que nos hayamos acostumbrado simplemente a no escucharla. Es precisamente por esto la importancia que comento de presentar las cosas ante ella, para ir desempolvándola, haciéndola brillar otra vez, y que sea como una facultad que tenemos bien presente, que nos va guiando verdaderamente en el camino de nuestras vidas hacia el destino que Dios puso para nosotros.